Las palabras de Ángela resonaron en la sala de reuniones, donde permanecía de pie mientras cada ejecutivo me miraba con lástima. Mi hija me estaba humillando frente a todos en la empresa donde ella trabajaba. Lo que ninguno de ellos sabía, ni siquiera Ángela, era que poseía el 80% de las acciones de la compañía. En pocos minutos, la verdad saldría a la luz de forma devastadora. Todo comenzó esa mañana cuando tomé la decisión. Ir a la oficina de mi hija con su comida preferida era una acción que solía hacer de vez en cuando, un acto de cariño materno que ella siempre rechazaba con indiferencia. El edificio de vidrio se erguía imponente frente a mí, con su logo reluciente reflejando el sol de la mañana. Ascendí al piso 20 con nerviosismo, llevando la bolsa térmica que guardaba el bocadillo de pollo que solía disfrutar cuando era pequeña. Mientras el ascensor subía lentamente, aprovechaba para arreglar mi cabello plateado y alisar mi sencillo vestido. Deseaba lucir de manera adecuada para mi hija, a pesar de saber que prefería que no fuera a su lugar de trabajo. Las puertas del ascensor se abrieron con un suave sonido metálico, revelando una oficina moderna con escritorios ordenados y empleados concentrados en sus ordenadores. El aire acondicionado mantenía el ambiente fresco y el murmullo de conversaciones telefónicas creaba una atmósfera empresarial que me resultaba familiar. A pesar de que ellos no lo sabían, me dirigí hacia la zona de recepción, donde una joven secretaria me observó. Su mirada curiosa recorrió mi sencillo atuendo, desde mis zapatos cómodos hasta mi bolso desgastado por los años. Era claro que no pertenecía al mundo de la elegancia y las marcas exclusivas. Al mencionar que venía a ver a Tángela Herrera, la recepcionista frunció levemente el ceño, como si cuestionara si alguien como yo tendría motivos para encontrarse con una de las ejecutivas más destacadas de la empresa. Me recibió con una sonrisa amable y me preguntó si tenía cita. Inquirió con un tono de experto, aunque con un matiz de desdén. Sacudí la cabeza para indicar que era su madre y solo quería entregarle algo rápidamente. La joven suspiró y tomó el teléfono. Mientras esperaba, observé a mi alrededor. Los empleados se movían con carpetas y tabletas, debatiendo números y estrategias. Las paredes lucían gráficos de crecimiento y fotos de los logros de la empresa. Todo lo que veía había sido creado con mi visión, mi dinero y mi esfuerzo silencioso a lo largo de los años. Ángela mencionó que estaba en una reunión crucial y no podía atenderla. En ese instante, la recepcionista informó y luego colgó el teléfono. Sus palabras me causaron más dolor del que esperaba. Aunque no era la primera vez que mi hija me rechazaba, cada rechazo se clavaba en mi corazón como una puñalada. Será solo un momento, insistí, mostrándole la bolsa con el almuerzo especial para ella. La recepcionista me observó con una expresión de compasión y fastidio, como si fuera una madre insistente que no respetaba los límites profesionales. En ese instante, escuché la voz familiar de Ángela resonando desde una de las. En una sala de conferencias, una persona hablaba con autoridad, liderando lo que parecía ser una presentación importante. Su tono era firme y seguro, muy distinto a la frialdad con la que se dirigía a mí. Decidí acercarme sigilosamente hacia la sala con la esperanza de entregarle el almuerzo sin causar interrupciones. A través de la puerta de cristal, observé a mi hija de pie frente a una mesa llena de ejecutivos elegantemente vestidos. Lucía un traje de color borgoña que resaltaba su figura y proyectaba autoridad, con su cabello perfectamente peinado. Sus ademanes transmitían seguridad, me sentí llena de orgullo al contemplar su profesionalismo y éxito, fruto de su arduo trabajo para llegar a ese punto. Toqué suavemente en la puerta de vidrio y entré con discreción, buscando atraer su atención sin interrumpir en exceso. Los ojos de Ángela se dirigieron hacia mí de inmediato, su expresión pasó de ser profesional a molesta.
Un silencio se apoderó de la sala mientras todos los presentes se volvían para observarme. Podía percibir cómo me evaluaban con la mirada. Se cuestionaba la identidad de la mujer mayor que había interrumpido su reunión crucial. Murmuré disculpas mientras tomaba la bolsa con el almuerzo. Expresé que solo quería entregarle eso y que no me demoraría mucho. En aquella sala repleta de poder y autoridad, mi voz apenas se escuchaba. A pesar de ello, confiaba en que mi hija valorara mi gesto. Sin embargo, lo que ocurrió a continuación me impactó profundamente. La mirada de Ángela cambió de una manera inesperada, sus ojos reflejaban una ira gélida que me heló la sangre. Avanzó hacia mí con determinación y firmeza. Los tacones retumbaban en el suelo de mármol como golpes en mi pecho, mientras me preguntaba, ¿qué estás haciendo aquí? Susurró con malicia, lo bastante bajo para que solo yo captara sus palabras, pero con la suficiente intensidad para que cada una me golpeara como un bofetón. Repetí en innumerables ocasiones que no debías venir a mi lugar de trabajo. Los directivos presentes se miraron incómodos, algunos parecían intrigados, mientras que otros claramente molestos por la interrupción. En sus rostros se reflejaba la pregunta sobre la identidad de esa mujer mayor que se había atrevido a interrumpir la reunión. En un tono apenas audible, mencioné, solo quería acercarte tu comida preferida, mientras le ofrecía la bolsa térmica. Mis manos temblaban ligeramente, no por nerviosismo, sino por dolor. El emparedado de pollo que solías disfrutar de pequeña. Ángela no dirigió la mirada hacia la bolsa, sino que se giró hacia los presentes con una sonrisa forzada que no reflejaba en sus ojos. Disculpen, señores, mi madre tiene la costumbre de aparecer sin previo aviso y no entiende los protocolos empresariales. Risitas incómodas inundaron la sala y sentí como mi rostro se ruborizaba de vergüenza. Roberto, el jefe de la empresa, me observó. Una expresión desconcertante que no logré comprender, sus ojos reflejaban algo más que simple incomodidad, como si estuviera debatiéndose internamente. Ángela, tal vez podríamos tomar un descanso, propuso Roberto con voz tensa. Sin embargo, su hija lo interrumpió con un gesto brusco de la mano. No es necesario, respondió de forma cortante. Será solo un momento. Dirigió su rostro hacia mí, sus ojos mostraban una expresión más severa. Madre, te explicaré una vez más, y deseo que esta vez comprendas, dijo con firmeza. El silencio en la habitación se hizo abrumador. Podía sentir el latido acelerado de mi corazón mientras aguardaba sus palabras. Algunos de los directivos habían evitado el contacto visual, claramente incómodos, pero ninguno se atrevía a intervenir. Tú no encajas en este mundo, sentenció. Ángela prosiguió con su discurso, elevando su tono con cada frase en un entorno laboral de individuos cultos y capacitados. Cada una de sus palabras resonaba como un golpe en mi corazón herido, al presenciar cómo la hija a la que había dedicado tanto amor y esfuerzo me despreciaba frente a desconocidos. Sin embargo, lo más doloroso estaba por llegar. ¿Te has preguntado qué opinan mis compañeros al verte aquí?, inquirió. Me cuestionó con desdén, ¿acaso creen que soy como tú, una mujer ignorante, sin educación ni clase? ¿Comprendes el perjuicio que me causas cada vez? ¿A qué se debe tu visita? Las lágrimas empezaron a arder en mis ojos, pero me resistí a llorar frente a todos. No les daría ese gusto. Inhalé profundamente para mantener la compostura mientras todo se desmoronaba a mi alrededor. Intenté pedirle a Ángela que por favor me escuchara, pero ella me interrumpió de inmediato. «Ya es suficiente, mamá», exclamó, extendiendo sus brazos hacia la lujosa sala de juntas. ¿Ves a alguien más como tú aquí? ¿Observas a alguna mujer de tu edad y aspecto interrumpiendo las reuniones?
Los incómodos murmullos importantes se incrementaron mientras algunos directivos desviaban la mirada claramente, avergonzados por la escena, pero Ángela parecía sumida en su crueldad, como si todos los años de resentimiento finalmente hallaran una vía de escape. «Eres lamentable», continuó su voz, ahora firme y alta para que todos pudieran escucharla. «Una mujer perdida que no comprende que el mundo ha cambiado, que no todos podemos conformarnos con una vida mediocre como la tuya». Roberto se puso de pie de repente, con el rostro enrojecido. Ángela parecía contener su enojo mientras expresaba, «Creo que ya basta», con voz temblorosa. Sin embargo, mi hija estaba totalmente absorta en su arrebato. «Basta», rió de manera amarga. «No, Roberto, es momento de que mi madre encare la verdad. Es hora de que entienda que no puede seguir humillándome frente a personas de importancia». Se aproximó más a mí, permitiéndome observar la gélida mirada en sus ojos. Me tachó de ignorante, una madre que nunca comprendió la realidad, y siento vergüenza de que seas mi progenitora. Tras sus palabras, un silencio abrumador invadió el ambiente, donde solo se escuchaba mi respiración entrecortada, el zumbido del aire acondicionado y el tic-tac del reloj en la pared. Todos los presentes parecían estatuas, petrificados por la crueldad de las palabras de mi hija. Sin embargo, en ese instante, algo se quebró dentro de mí, no de forma dramática, sino de una manera, en silencio y de forma irrevocable, como el último hilo de una cuerda que se rompe tras soportar una carga excesiva por mucho tiempo. La bolsa del almuerzo se deslizó de mis manos temblorosas y cayó al suelo con un sonido sordo. El sándwich, preparado con tanto cariño, se esparció por el suelo de mármol, reflejando a la perfección el estado de mi corazón en ese instante. «Estás en lo correcto», susurré con una voz apenas perceptible pero llena de una nueva determinación. «Tienes toda la razón, Ángela», respondí calmadamente, sorprendiendo a mi hija con mi reacción. Lágrimas, ruegos, quizás una disculpa desesperada, pero no pensaba darle esa satisfacción nunca más. Me incliné lentamente para recoger mi bolso, sin prestar atención al desorden del almuerzo en el suelo. Al enderezarme, mis ojos se encontraron con los de Roberto, quien me observaba con una expresión de profundo pesar y algo que parecía ser respeto. «Caballeros», expresé a los ejecutivos presentes, con una voz firme y clara, lamentando interrumpir su reunión. Estaba claro que no encajaba en ese lugar. Avancé hacia la salida con pasos calculados, percibiendo todas las miradas fijas en mi espalda. Antes de marcharme, me detuve y me volví hacia mi hija Ángela. Mis palabras, desprovistas de súplica y dolor, transmitieron una frialdad que la hizo retroceder. Le advertí que recordara ese instante, ya que presentía que pronto necesitaría recordar cada una de mis palabras. Salí de la sala de conferencias manteniendo mi dignidad, aunque en mi interior me desmoronaba, escuchando el eco de mis pasos en el pasillo. Caminaba sobre la alfombra en dirección al ascensor, sabiendo que cada trabajador que cruzaba a mi lado había escuchado los gritos de mi hija. Sus miradas me seguían, algunas llenas de compasión y otras de una curiosidad morbosa. El viaje en ascensor hacia la planta baja parecía interminable. Las paredes de espejo reflejaban a una mujer de 66 años con el pelo gris ligeramente alborotado, y los ojos enrojecidos por las lágrimas que me resistía a derramar. Sin embargo, algo nuevo se reflejaba en mi rostro, algo que no lograba reconocer del todo, una determinación fría que surgía de lo más profundo. En un momento de intenso dolor, me encontré en la calle, con las manos temblando, marcando el número de Marta, mi única amiga verdadera. Necesitaba escuchar una voz amiga antes de que la cruda realidad me abrumara por completo. Al segundo timbrazo, la voz preocupada de Marta resonó al otro lado de la línea, reconociendo de inmediato que algo iba mal. Murmuré su nombre, buscando consuelo bajo la sombra de un árbol en la acera.
Finalmente, logró humillarme frente a todos en su oficina, como si fuera insignificante. Escuché el suspiro pesado de mi amiga al otro lado del teléfono. Las palabras salieron de mi boca como un veneno que necesitaba expulsar. Me llamó ignorante, patética, perdida. Dijo que le daba vergüenza que fuera su madre, todo frente a los ejecutivos más importantes de la empresa. Esa mocosa desagradecida, murmuró Marta con ira contenida. Miriam, ya es hora de que sepa la verdad. No puedes seguir permitiendo que te trate así, agregó. Cerré los ojos y sentí, cuando las primeras lágrimas genuinas brotaron de mis ojos, creí que, al darle tiempo y permitirle forjar su propio camino profesional, eventualmente me apreciaría. Pensaba que el amor de madre prevalecería sobre su arrogancia. La voz de Marta adquirió un tono más suave pero firme. Has estado respaldando su estilo de vida durante años sin que ella lo sepa. Costeaste sus estudios universitarios, le conseguiste trabajo en tu empresa y has estado subsidiando su lujoso apartamento, mientras ella te trata como una carga. Ella tenía razón. En los últimos 5 años, he mantenido en secreto mi verdadera identidad como la principal propietaria de Herrera & Asociados. Durante este tiempo, he observado a mi hija construir lo que consideraba su carrera independiente. Fue una decisión difícil motivada por mi deseo de que Ángela se sintiera orgullosa de sus propios logros. Al susurrar al teléfono, expresé mi dolor al darme cuenta de que ni siquiera se detuvo a considerar por qué una mujer de mi edad tendría tanta confianza para ingresar a una empresa así. Cualquier persona con un mínimo de inteligencia se habría cuestionado cómo logré llegar al piso 20 sin ser detenida por seguridad. Marta guardó silencio antes de responder, indicando que su ego la ciega y le impide ver la realidad. Miriam, esto no puede seguir así. Ya no se trata solo de ti, sino de enseñarle una lección a esa niña que la vida se encargará de impartir de forma contundente. Me dirigí lentamente hacia la parada de autobús, sintiendo cómo cada paso me alejaba. Mi cuerpo se recuperaba de la terrible experiencia reciente, mientras que interiormente me acercaba a una determinación que había postergado por mucho tiempo. A pesar de sentir el calor del sol del mediodía en mi espalda, mi interior permanecía gélido. Marta, necesito que contactes a Roberto esta tarde. Expresé al fin con firmeza en mi voz, lo cual me resultó sorprendente, que deseo una reunión con la junta directiva mañana por la mañana. Es momento de que todos en la empresa sepan quién toma verdaderamente las decisiones. ¿Estás convencida? Mi amiga me preguntó, pero pude percibir la alegría en su tono de voz. Una vez que des un paso adelante, no hay marcha atrás. Ángela pronto se dará cuenta de que todo lo que pensaba sobre su vida era falso. Me detuve repentinamente mientras enceraba, experimentando una extraña tranquilidad que me invadía. Era la misma sensación que experimenté hace 3 décadas cuando opté por dejar a mi esposo abusivo. La idea de edificar mi propio imperio empresarial desde cero era lo que hacía sentir a una mujer que por fin había llegado a su límite. Durante 5 años, he presenciado a mi hija tratándome como si fuera una molestia tolerada. Acepté su desdén porque creí que era una etapa que con el tiempo maduraría. Sin embargo, hoy ha cruzado un umbral que ya no tiene marcha atrás. El autobús se aproximaba por la avenida, su motor diésel creando una sinfonía urbana que me resultaba reconfortante. Era el sonido de la vida real del mundo donde aprendí a sobrevivir y prosperar sin depender de nadie. Al subir al autobús, proseguí mi búsqueda de un asiento en la parte trasera, donde noté que Roberto parecía incómodo durante todo el trayecto. Parece que está agotado de guardar el secreto y le resulta complicado actuar como si no me conociera cuando visito a Marta. En medio de la conversación, Marta soltó su primera risa.
Este hombre ha estado equilibrándose en una delgada línea durante años, intentando ser respetuoso contigo mientras mantiene la farsa de que Ángela es simplemente otra empleada. Mientras el autobús avanzaba por las calles de la ciudad, observaba a través de la ventana a las personas caminando por las aceras, incluyendo a madres, acompañando a sus hijos de la mano, personas mayores sentadas en los parques, trabajadores apurados rumbo a sus empleos, la auténtica vida real sin las máscaras y pretensiones del mundo empresarial donde mi hija decidió avergonzarme. Marta, ¿sabes? Sentí como una sonrisa amarga se formaba en mis labios. Creo que Ángela me hizo un favor hoy al mostrarme quién es realmente. Ahora voy a demostrarle quién soy yo. ¿Qué tienes en mente? En primer lugar, iré a casa para descansar y reflexionar con claridad, luego revisaré. Mañana, al ingresar a la sala de reuniones, no me presentaré como la madre avergonzada que salió hoy. Los contratos, acciones y documentos legales que respaldan mi propiedad de la empresa estarán en mi poder. Al detenerse el autobús en mi parada, me levanté con una nueva energía recorriendo mis venas. Tras la mayor humillación de mi vida, me sentí más poderosa que nunca. Antes de colgar, le dije a Marta que mañana Ángela descubrirá que la mujer ignorante y patética a la que tanto menosprecia, el mundo donde ella reside fue construido por completo. Al llegar a casa, mis piernas temblaban, no por el cansancio, sino por una creciente ira que ardía en mi pecho. Mi modesto pero acogedor apartamento me recibió con el silencio que tanto anhelaba. Las cortinas de tono crema tamizaban la cálida luz dorada de la tarde, creando un ambiente acogedor que contrastaba con la frialdad de la oficina. Me senté en mi sillón preferido, el mismo donde solía planear estrategias empresariales mientras Ángela era pequeña y dormía. Al cerrar los ojos en mi habitación, traté de asimilar lo ocurrido. Cada vez que recordaba las palabras de mi hija, sentía un dolor tan intenso que me dejaba sin aliento. De repente, el teléfono sonó, interrumpiendo mis pensamientos. Era Roberto, y su voz, llena de disculpas no expresadas en la oficina, sonaba tensa. Me dijo que lamentaba mucho lo sucedido y que había intentado detener a Ángela, quien estaba completamente descontrolada. Sorprendentemente, le respondí con calma: no tienes por qué disculparte, Roberto. Tienes responsabilidad por las acciones de mi hija, pero como CEO de su empresa, insistió en que los otros ejecutivos deberían haber intervenido con más firmeza. Están sorprendidos, nunca habían presenciado algo así en una reunión. Una risa amarga se escapó de mis labios. Es irónico, ¿sabes, Roberto? Esos ejecutivos que me miraron con lástima hoy descubrirán que soy quien paga sus salarios. El silencio al otro lado de la línea hablaba por sí solo. Roberto conocía bien la situación. Durante 5 años había sido el enlace entre mis decisiones empresariales y la operación diaria. La empresa se encargó de que Ángela nunca descubriera que su madre era en realidad su superior. ¿Cuál será su próximo paso? Finalmente, solicitó convocar una reunión extraordinaria de la Junta Directiva mañana a las 9 de la mañana. Es imprescindible la presencia de todos los accionistas minoritarios, además de Ángela. Una vez que revele la verdad, no habrá marcha atrás. Me puse de pie desde el sofá y me acerqué a la ventana, contemplando la calle donde crecí y luché por cada peso que me convirtió en una de las mujeres más influyentes de la ciudad. Roberto, ¿cuánto tiempo llevamos trabajando juntos? 12 años, señora. ¿Has visto alguna vez que tome una decisión de la que me arrepienta? No, señora, nunca. Entonces, confía en mí. Es hora de que mi hija aprenda algunas duras verdades sobre la vida. Después de colgar, me dirigí a mi estudio, un pequeño espacio que había transformado en mi centro de operaciones personal.
Las paredes estaban revestidas de estantes repletos de archivos, contratos y documentos que detallaban todas mis inversiones y propiedades. En el centro del escritorio se encontraba mi portátil, desde donde había dirigido en secreto un imperio desconocido para Ángela. Al abrir el cajón inferior, extraje una carpeta gruesa con la etiqueta de Herrera y Asociados, la cual contenía los documentos fundacionales. En su interior estaban todos los papeles que evidenciaban cómo había edificado esa empresa desde cero, invirtiendo cada peso de mi divorcio y cada hora de mi vida en crear algo que algún día. Consideré que el documento de fundación de la compañía sería la herencia que dejaría a mi hija. Estaba fechado 2 décadas atrás, cuando Ángela era una joven de 18 años que empezaba la universidad. En dicho certificado, figuraba como presidenta y dueña mayoritaria con el 80% de las acciones, mientras que el resto pertenecía a Roberto y otros 2 socios minoritarios que habían invertido capital inicial. También repasé los contratos de los últimos 5 años, todos rubricados por mí pero ejecutados a través de Roberto para mantener las apariencias en cada decisión crucial. En cada etapa de crecimiento de la empresa era necesario contar con mi aprobación. El cargo de directora de marketing, ocupado por Ángela, fue diseñado exclusivamente para ella, con un salario 3 veces superior al promedio del mercado. Mientras me servía una taza de té, seguí revisando documentos hasta altas horas de la noche. Fue entonces cuando descubrí las transferencias bancarias realizadas para el apartamento de Ángela, los gastos de su lujoso automóvil y los pagos de su tarjeta de crédito, los cuales creía manejar de forma independiente. Toda la financiación había sido proporcionada por mí, la mujer ingenua y desdichada que aparentemente no comprendía el entorno empresarial. Alrededor de las 11 de la noche, sonó el timbre de mi puerta, lo cual resultaba inusual a esa hora. Al asomarme por la mirilla, vi a Marta parada en el pasillo con una bolsa de comida china y una botella de vino. Pensé que podrías necesitar algo de compañía, mencionó al entrar, mientras observaba detenidamente todos los papeles esparcidos por la mesa del comedor. También pensé que quizás no habías tenido oportunidad de comer en todo el día. Tenía razón. En medio de la vergüenza matutina y los preparativos para el enfrentamiento del día siguiente, había descuidado por completo la comida mientras servía el arroz salteado en 2 platos. Marta revisó los papeles con interés. «Dios mío, Miriam», susurró mientras hojeaba los contratos. Había olvidado la envergadura de lo que habías construido. Esta empresa vale una fortuna, $32 millones para ser precisa, respondí sentándome frente a ella. Y todo comenzó con los miles de dólares que mi exmarido me dio para que me marchara y no le causara problemas en el divorcio. Marta sonrió al recordar aquellos tiempos. ¿Recuerdas cuando me dijiste que transformarías esos 100,000 en un imperio? Pensé que la separación había afectado tu cordura, quizás estaba en lo cierto. Reconocí al probar el pollo agridulce que era justo lo que necesitaba, reconfortante y familiar. Sin embargo, era la locura de una mujer subestimada por mucho tiempo. Ángela nunca sospechó ni cuestionó cómo una mujer divorciada y sin educación universitaria podía mantener un estilo de vida tan cómodo. La pregunta me lastimó, pues tocaba el núcleo exacto de mi desilusión. Pienso que le resultaba más sencillo suponer que yo dependía de una pensión o una herencia familiar. Nunca demostró un interés genuino por mi vida, mi pasado o cómo me las arreglé después del divorcio. Marta dio un trago de vino y me observó con esa mirada que reconocía, la misma que tenía cuando estaba a punto de comunicarme algo que necesitaba escuchar pero que prefería evitar. Miriam, ¿alguna vez reflexionaste sobre la posibilidad de que mantener este secreto por tanto tiempo no solo fue para proteger a Ángela, sino también para resguardarte a ti misma? La pregunta me tomó desprevenido.
¿Qué quiero decir? Puede ser que tuvieras temor de que, si Ángela descubría la verdad sobre tu éxito, se sintiera intimidada o incluso pensara que todo lo que había logrado era falso. Sus palabras resonaron en mi mente como campanas durante 5 años. Me había convencido a mí misma de que guardar el secreto era una muestra de amor maternal, una manera de permitir que mi hija construyera su propia identidad profesional. Sin embargo, quizás Marta tenía razón. Es posible que también estuviera protegiendo mi propia necesidad de ser querida por quien soy, no por lo que tengo. Al final, expresé que la determinación regresaba a fortalecerse en mi interior. Mañana, ella descubrirá mi verdadera identidad y deberá enfrentar esa realidad. Desperté a las 5 de la mañana sin la ayuda de la alarma. Mi cuerpo había adquirido esa destreza tras años como empresaria. Esta vez, no fue la ansiedad lo que me despertó, sino una lucidez mental inusual. Desde hacía mucho tiempo, solía tomar una ducha con agua caliente para relajarme con el vapor, mientras repasaba mentalmente las palabras que diría más tarde. Escogí un vestido elegante de color verde esmeralda que había adquirido hace años pero nunca había usado, ya que Ángela solía decir que era demasiado llamativo para alguien de mi edad. Hoy esas palabras sonaban absurdas mientras me miraba en el espejo. Me maquillé con esmero y peiné mi cabello plateado hacia atrás, creando un look que transmitía autoridad. La mujer que me observaba en el reflejo, la madre suplicante de días pasados, ya no estaba presente. En su lugar, se encontraba la presidenta de la empresa Herreras y Asociados. A las 7:30 en punto, mi conductor personal llegó, después de varios meses sin utilizar sus servicios. Solía optar por el autobús para mantener una imagen de sencillez, pero subir a ese lujoso Mercedes negro me hizo sentir como en casa. «Buenos días, señora Herrera», me saludó David, mi conductor de los últimos 8 años. Durante el trayecto hacia la oficina principal, repasé una vez más los documentos que Roberto había preparado la noche anterior. Durante los últimos 5 años se han recopilado los registros financieros de Ángela, incluyendo los contratos y las transferencias bancarias que respaldaban su estilo de vida lujoso. Todo se encontraba meticulosamente archivado en carpetas debidamente etiquetadas. A las 8:40 llegamos al edificio y los empleados que aguardaban en el vestíbulo me observaron con interés al verme descender de un automóvil tan distinguido, acompañada de un chofer uniformado. Algunos me reconocieron como la mujer que había sido avergonzada el día anterior, pero ahora sus rostros reflejaban más confusión que compasión. Subí directamente al piso 25. En la sala de juntas ejecutiva, Roberto me aguardaba ansioso, repasando obsesivamente los papeles sobre la mesa de conferencias. Al notar un cambio en mi tono de voz, más firme y autoritario, consulté si todos los documentos estaban presentes. «Sí, señora», respondió, mencionando a los 3 accionistas minoritarios y al equipo legal. Al mencionar a Ángela, quien se dirigía hacia allí, le informé sobre la urgencia de la reunión de reestructuración corporativa. Tomé asiento en el extremo de la mesa, en la silla que, por derecho, me correspondía desde hacía 2 décadas, aunque nunca la había ocupado oficialmente. Cuando llegue, Roberto, deseo que abordes el tema directamente, sin rodeos. Los accionistas minoritarios me observaban con respeto y curiosidad. Todos sabían que era la dueña mayoritaria, pero pocos me habían visto ejerciendo mi autoridad en persona. Durante años, preferí trabajar en la sombra. A las 9 en punto, Ángela entró en la sala con uno de sus impecables trajes grises oscuros y el cabello perfectamente peinado. Al verme sentada, su expresión cambió. Al acercarse a la cabecera de la mesa, su marcha se volvió considerablemente más lenta. «¿Mamá?», preguntó con una mezcla de desconcierto y disgusto en su voz. «¿Qué estás haciendo aquí, Roberto?».
pensé que esto era una reunión de trabajo. Por favor, toma asiento, Ángela, le dije sin levantarme, mi voz resonando en el ambiente como una cuchilla. Hay ciertas cuestiones que debes conocer. Mi hija me observó con incredulidad, como si estuviera completamente desquiciado. Lo siento, no logro comprender qué relación tiene para ti la reunión de la empresa. Ayer ya vivimos bastante drama, ¿verdad? Roberto carraspeó ansiosamente antes de dirigirse a Ángela para invitarla a sentarse. La señora Herrera tiene asuntos importantes que tratar con todos nosotros. La expresión confundida en el rostro de mi hija era auténtica. Durante 5 años, en la empresa, todos la conocieron como Ángela, sin saber que tenía relación conmigo. Roberto, mi apellido de soltera es Herrera, pero es mera casualidad, aclaró. Al abrir la primera carpeta frente a mí, interrumpí, Ángela, echa un vistazo a este documento. Le entregué el certificado original de constitución de la empresa. Al recorrer con la mirada el papel, vi claramente el instante en que su mente procesaba lo que estaba leyendo. Su rostro palideció. Esto dice que tú, balbuceó, con las manos temblando al sostener el documento. Completé la frase por ella, que soy la fundadora y presidenta de Herrera y Asociados, y que poseo el 80% de las acciones de la empresa. El silencio que siguió fue total. En el silencio reinante, ni siquiera se percibía la respiración de los presentes. Ángela me observaba con semblante de sorpresa, como si fuera un espectro, como si su mundo conocido hubiera desaparecido de repente. «Eso es imposible», murmuró al fin. Tú eres solo tú, Ángela». Mi tono se volvió más firme, una ignorante, una patética, una perdida. ¿Fueron esas las palabras que empleaste ayer? Los ojos de Ángela reflejaron terror mientras la cruda realidad empezaba a golpearla como las olas contra un acantilado. Sus manos temblaron al dejar caer el documento sobre la mesa, como si quemara al tocarlo. «No puede ser verdad», murmuró mientras buscaba desesperadamente a Roberto en busca de una explicación que pudiera salvar su mundo de engaños. «Roberto, por favor, dile que esto es solo una especie de broma cruel», suplicó con la mirada baja, incapaz de ocultar su desesperación. «Ángela, tu madre ha sido mi superiora durante los últimos 12 años. Cada decisión importante en esta compañía ha pasado por su aprobación». «Esto es imposible», gritó mi hija, levantándose bruscamente de su silla, que se deslizó hacia atrás con un ruido que resonó en el tenso silencio de la sala. «Mi madre es una mujer sencilla, una persona con formación académica que reside en un sencillo piso no puede ser propietaria de una compañía de gran valor económico». En mis labios se formó una sonrisa gélida. «¿Te has percatado, Ángela, de que en todo este tiempo trabajando aquí nunca te has cuestionado por qué el apellido de la empresa coincide con el tuyo? ¿Tampoco te has detenido a pensar por qué obtuviste este empleo con tanta facilidad? ¿O por qué tu salario es 3 veces mayor al promedio del mercado?» Mientras abría la segunda carpeta, fui extrayendo los documentos uno a uno. ¿Alguna vez te has preguntado cómo una mujer sencilla pudo costear tus estudios universitarios en la mejor universidad? En la intimidad de nuestra nación, exhibí los comprobantes de pago de la universidad a Ángela, quien los contemplaba como si fueran papeles de otro planeta. ¿Cómo podría obsequiarte ese lujoso apartamento en el corazón de la ciudad por tu 25º cumpleaños? Más documentos surgieron sobre la mesa, junto con el BMW que conduces a diario. «Esto no puede ser real», susurró mi hija, llevándose las manos a la cabeza. «Debe de ser una pesadilla». Sin embargo, prosiguió mi relato con determinación. «¿Recuerdas cuando mencionaste que necesitabas dinero extra durante tus vacaciones en Europa el año pasado?
expresaste tu preocupación por no poder costear el estilo de vida que deseabas. Revisé los movimientos bancarios que reflejaban las transferencias directas a tu cuenta. Te envié $30,000, dinero que Ángela, la mujer a la que menosprecias por su supuesta falta de comprensión del mundo real, ganó. Los accionistas minoritarios intercambiaban miradas de sorpresa y asombro al presenciar un dramático conflicto familiar en la sala de juntas. Ángela se dejó caer en su silla, su rostro había palidecido por completo. A pesar de todo, sigues viviendo en ese mismo lugar. En un piso pequeño, vistes de manera sencilla y te desplazas en autobús. Mi elección de actuar así fue porque deseaba que forjaras tu propia identidad sin que te sintieras abrumada por mi éxito. Creí que al darte la oportunidad de brillar por ti misma, eventualmente me verías de manera distinta, no como una carga. Me levanté y me acerqué a donde ella estaba sentada. Sin embargo, ayer me demostraste que, sin importar cuánto sacrificara por ti, siempre sería una decepción para ti. Mamá, yo no sabía, comenzó a balbucear, pero de inmediato lo interrumpí. ¿Sabías que la mujer que te crió sola después de que tu padre nos abandonara era inteligente? ¿Sabías que la mujer que trabajó 18 horas al día para brindarte una buena vida podía tener éxito? Roberto carraspeó nerviosamente. Señora Herrera, tal vez sería conveniente. No, lo interrumpí con un gesto. Ángela necesita escuchar esto, necesita comprender exactamente lo que hizo. Me dirigí a mi hija, que ahora lloraba en silencio. Ayer me llamaste patética delante de personas que, irónicamente, trabajan para ti. Me comentaste que era vergonzoso mi desconocimiento del ámbito profesional. Lo verdaderamente lamentable, Ángela, es que una joven de 23 años, con su educación universitaria costeada y asegurada por su madre, con un empleo obtenido gracias a su madre y con un apartamento adquirido por su madre, se atreva a tildar de ignorante a quien le dio todo. Regresé a mi asiento en la cabecera de la mesa y extraje el último documento de la carpeta, una carta que había redactado. En la madrugada, tras la partida de Marta, hice pública mi renuncia como presidenta silenciosa de la empresa. Observé a Roberto palidecer al escucharlo. A partir de hoy, asumiré abiertamente mi papel como CEO y accionista principal. Ángela preguntó con voz quebrada qué significaba eso. Significa que se acabó el juego, hija. Se acabó fingir que eres una ejecutiva exitosa por tus propios méritos. Se acabó el subsidio secreto para tu vida lujosa. Y definitivamente se acabó que me falten los sofocones al ver a mi hija. La sala se llenó de murmullos, pero por primera vez en años, no sentí. El impulso materno de consolarla había traspasado un límite irrevocable. Por favor, mamá, dijo Ángela levantándose de su asiento con las mejillas mojadas por las lágrimas. ¿Podemos solucionar esto? Si hubiera sabido, nunca te habría tratado así. La miré intensamente, sintiendo una combinación de dolor y desilusión que me atravesaba el pecho como un puñal. ¿Entonces, me habrías tratado bien solo por ser rica? ¿Esa es tu idea de respeto, Ángela? La pregunta que hice dejó a los demás ejecutivos sin habla, mientras mantenían sus ojos fijos en la mesa. Incomodados pero cautivados por el espectáculo que presenciaban, se preguntaban, ¿acaso no era eso lo que intentaba expresar? Susurró mientras se secaba la cara con la parte de atrás de la mano. Creíste que, al parecer, por ser una mujer común, tenías el derecho de menospreciarme. Terminé su oración con una frialdad que me impactó, incluso a mí misma. Pensaste que mi amor incondicional te permitía humillarme en público. Roberto se inquietó en su asiento. Señora Herrera, quizás sería conveniente proseguir esta charla en privado.
No negué rotundamente. Esta charla se inició ayer en presencia de testigos y concluirá hoy también en presencia de testigos. Me acerqué a la amplia ventana que ofrecía vistas a la ciudad, observando la silueta urbana que había contribuido a crear con mis inversiones y elecciones empresariales. Cada edificio, cada calle, cada esquina evocaba las noches en vela dedicadas a edificar este imperio con el propósito de brindarle un futuro mejor a mi hija. ¿Conoces cuál fue mi equivocación, Ángela? Hice la pregunta sin girarme, pensando que al hacerlo te otorgaría libertad. Al permitirte sentirte exitosa por tus propios logros, llegarías a valorarme por mi verdadera esencia, no por mis posesiones. Escuché sus pasos acercándose por detrás y al girarme lentamente, mi expresión debió reflejar claramente mi opinión sobre sus palabras. ¿Me valorabas ayer al decir que era vergonzoso? ¿Me valorabas al explicar a todos que era demasiado ignorante para comprender el mundo laboral? La presión me ponía nerviosa. Durante la reunión, trató de explicar que los clientes eran muy importantes y no quería que tuvieran una mala impresión. Su voz se elevó ligeramente al mencionar que tenía una madre trabajadora y venía de orígenes humildes. Sentía tanta vergüenza por su propia historia que optó por lastimarme emocionalmente en lugar de admitir que no. Era una princesa nacida en cuna de oro. Tras un tenso y pesado silencio, Ángela abrió y cerró la boca repetidamente en busca de palabras que no llegaban, hasta que finalmente se derrumbó en su silla y se cubrió el rostro con las manos. No sé qué decir, sollozó y no sé cómo solucionar esta situación. Mi reacción fue inesperadamente tranquila. Regresé a mi sitio en la cabecera de la mesa y tomé otro documento de mi carpeta, tu carta de despido, Ángela. Su reacción fue instantánea, levantó la cabeza bruscamente, sus ojos enrojecidos y hinchados me miraron con pánico. Anuncié con firmeza que a partir de hoy ya no trabajarías en Herrera y Asociados, cancelando de inmediato tu puesto como directora de marketing. No puedes hacerme esto, gritó. De pie de un salto, cuento con derechos laborales y contratos firmados. Una sonrisa amarga se dibujó en mis labios al recordar los contratos firmados con Ángela. Todos los documentos laborales llevan mi firma, ya que soy su empleadora y tengo la potestad de dar por finalizado su contrato si considero que su conducta es inapropiada. Roberto carraspeó nerviosamente y sugirió revisar las implicaciones legales, pero lo interrumpí mostrándole un documento adicional. Anoche consulté con nuestros abogados y el comportamiento de Ángela ayer es motivo de preocupación. Ángela exclamó desesperadamente que no podía ser despedida solo por haber tenido una discusión, alegando que la decisión era injusta debido a la pelea que tuvieron y que consideraba que era una falta grave, por crear un ambiente laboral hostil y dañar la imagen de la empresa. Le expliqué con frialdad que no estaba siendo despedido por la discusión que tuvimos, sino por no haber demostrado la integridad y carácter requeridos para ser la imagen de la empresa. Me levanté y di una vuelta alrededor de la mesa, notando cómo todos observaban atentamente cada gesto. En una compañía, la base es el respeto. Ángela muestra consideración hacia sus colegas, clientes y proveedores, pero sobre todo, hacia aquellas personas que le brindaron oportunidades. Sin embargo, ¿tú me brindas todas esas oportunidades porque eres mi madre?, expresé suavemente deteniéndome frente a ella. Ayer decidiste despreciar a la mujer que te lo dio todo. Si eres capaz de avergonzar a tu propia madre en público, ¿cómo tratarías a un empleado que no te agrada? ¿O a un cliente que te contradice? Los demás ejecutivos asentían en silencio, evidenciando que mi argumento era impecable. El comportamiento de Ángela rebasó todos los límites profesionales posibles. Tienes 7 días para desocupar tu oficina. Recibirás una compensación económica mayor a la establecida legalmente. Sin embargo,
tu tiempo en esta compañía ha llegado a su fin. Ángela me miró con una angustia que nunca antes había visto en sus ojos. Mamá, por favor, esta empresa es mi mundo, es todo lo que tengo, me dijo con desesperación. No la corregí, simplemente le recordé, esta empresa es mi vida, es todo lo que he construido. Tú solo fuiste beneficiaria de mi generosidad. Las palabras recién expresadas se quedaron suspendidas en el aire como veredictos definitivos. Ángela me observaba con una combinación de sorpresa, miedo y algo que nunca antes había percibido en su mirada. Respeto, forzado por primera vez en años. Por fin, me estaba viendo no solo como la madre conveniente que había dado por sentada, sino como la mujer poderosa que siempre fui. Además, procedí a abrir una carpeta adicional que había guardado especialmente para este momento. Hay otros temas que debemos abordar. Saqué los extractos de las tarjetas de crédito que había estado. Durante los últimos 3 años, he estado abonando en secreto cantidades astronómicas. Restaurantes exclusivos, tiendas de alta gama y espacios selectos han sido financiados por la mujer a la que había menospreciado abiertamente. El saldo de tus tarjetas de crédito ha alcanzado los $10,000, anuncié al deslizar los documentos hacia ella, dinero que he estado abonando mensualmente sin que te hayas molestado en preguntar de dónde provenía. Ángela tomó los papeles con manos temblorosas, sus ojos recorriendo las cifras como si, la primera vez que las vi, pensé que tenías un buen límite de crédito, ya que yo era la garante de todas tus cuentas. Con paciencia exagerada, expliqué cómo cada compra y capricho que te diste fue posible gracias a mi respaldo financiero. Roberto, nervioso, se aclaró la garganta y me preguntó sobre el futuro de esas deudas. Respondí con calma, sacando otro documento. Desde hoy, Ángela asumirá por completo sus propias responsabilidades financieras. He firmado los documentos para dejar de ser aval de todas sus cuentas. Al escuchar esto, el rostro de mi hija palideció por completo. Le expliqué que esto significaba que iba a experimentar la verdadera independencia por primera vez en su vida. Mi respuesta tranquila contrastaba con su creciente pánico. Le dije que ahora tendría que enfrentar la vida sin subsidios, sin garantías y sin la red de seguridad en la que había confiado durante 23 años. Se levantó de golpe y empezó a caminar de un lado a otro, como un animal. No puedes someterme a esto estando encerrado. Como tu hija, tienes obligaciones conmigo. La cuestión surgió de mis labios con una risa irónica, al igual que la responsabilidad que tenías ayer de tratarme con un mínimo de cortesía. Me puse de pie, desafiándola también con una autoridad que había mantenido oculta por mucho tiempo. Ángela, tienes 23 años y eres una adulta educada con un grado universitario. Si eres tan competente como dices, no deberías tener dificultades para mantenerte por ti misma, pero no tengo empleo, exclamó con angustia al decirme que me habías despedido, así que tendrás que buscar otro empleo. Le respondí de manera directa, como lo hace la mayoría cuando necesita dinero, tal como lo hice cuando tu padre nos abandonó y me quedé sola contigo. Los recuerdos de aquellos días difíciles regresaron a mi mente como olas. Las noches sin dormir trabajando en varios trabajos para pagar el alquiler y los pañales. Las comidas que me saltaba para asegurarme de que ella tuviera suficiente. Años de sacrificio que habían forjado la fortaleza emocional que me permitía estar aquí tomando estas decisiones. ¿Conoces la diferencia entre tú y yo, Ángela? Pregunté mientras me acercaba a ella y me detenía frente a ella. Cuando me quedé sin nada, no tenía a nadie que viniera a rescatarme. No tenía una madre adinerada que pagara mis deudas. Tenía que levantarme cada mañana y buscar la forma de sobrevivir. Pero tú, eres mi madre, se supone que me ames incondicionalmente. Y yo te amo, admití, sintiendo como mi voz se quebraba ligeramente por primera vez en toda la reunión.
Te amo tanto que estoy dispuesta a dejarte caer para que aprendas a volar. El silencio que vino después se distinguía de los anteriores, era un silencio lleno de un dolor compartido, de un amor complicado por años de malentendidos y expectativas incumplidas. Durante 23 años, te protegí de las consecuencias de tus acciones, volví a mi asiento una y otra vez, te saqué de cada problema, financié cada uno de tus sueños, te construí una vida perfecta sin que tuvieras que pelear por ella. Y ayer me di cuenta de que todo lo que logré fue crear a alguien que me menosprecia. Ángela se dejó caer en su silla nuevamente, esta vez con una derrota total en sus movimientos. No te tengo desprecio, mamá. Quizá de forma inconsciente, no reconocí, pero si percibiste que te avergonzabas de mí, ya que nunca te enseñé a valorar la lucha ni te mostré el verdadero costo del éxito. Roberto intervino con delicadeza, preguntando a la señora Herrera si había posibilidad de reconsiderar. No lo interrumpí de forma firme, esta decisión no se trata solo de castigo, sino de crecimiento. Ángela necesita descubrir quién es realmente cuando no cuenta con mi respaldo económico. Me levanté y me dirigí hacia la puerta, sintiendo la carga de cada paso. La reunión ha llegado a su fin, señores. Por favor, asegúrate de que todos los papeles de transición estén preparados para mañana. Ángela preguntó con voz quebrada a dónde me dirigía. Me detuve en el umbral sin girarme y respondí que iba a mi hogar, donde vivo con el dinero que gano con mi esfuerzo. Cuando estés lista para tener una conversación adulta y responsable, sabes dónde encontrarme. Mi madre ya se había ido de la habitación, dejando atrás 2 décadas de crianza silenciosa, y comenzando una nueva etapa donde no sería la madre que lo da todo sin esperar nada a cambio. Han pasado 3 meses. Han transcurrido desde aquella mañana que lo cambió todo. Mientras redacto estas palabras desde la terraza de mi nueva oficina, con una vista panorámica de la ciudad que contribuía a edificar, puedo afirmar que esos 3 meses representaron los más desafiantes y liberadores de mi existencia. Los primeros días posteriores al enfrentamiento resultaron angustiosos. Parte de mí anhelaba que Ángela se presentara en mi puerta, rogando perdón y mostrando disposición a cambiar, pero no ocurrió así. En su lugar, recibí llamadas airadas de Enrique, su expareja, instándome a reconsiderar mi decisión. Asimismo, llegaron mensajes de parientes lejanos tildándome de madre cruel. La presión del juicio social resultaba abrumadora. Sin embargo, Marta siempre me recordaba las razones detrás de mi decisión. Insistía en que no se puede rescatar a alguien que no desea ser rescatado, y en que es imposible enseñar respeto a quien se cree saberlo todo. Durante el primer mes, a través de Roberto, me enteré de que Ángela había intentado conseguir empleo en empresas rivales. Aunque su currículum lucía impresionante en papel, las entrevistas no salían como esperaba. Al parecer, su confianza se veía afectada al no contar con el respaldo económico de su madre. La estructura se deshacía fácilmente. Al llegar el segundo mes, recibí la llamada tan esperada, aunque no de la forma que había imaginado. La voz de Ángela sonaba distinta, más suave y vulnerable. Me pidió ayuda, no como una disculpa, sino como un reconocimiento. Me contó que había perdido el apartamento que compartía con una amiga, que las deudas de las tarjetas de crédito la estaban agobiando y que por primera vez en su vida estaba experimentando la verdadera ansiedad de no saber cómo iba a pagar las cuentas. Le pregunté qué quería que hiciera, sintiendo como mi corazón. La madre se oponía a mi reciente decisión, no lo se admitió, y en esas 3 palabras escuché más sinceridad de la que había mostrado en años. Solo sé que no puedo continuar de esta manera. Nos vimos en un café pequeño, no en uno de los elegantes restaurantes que solía visitar. Cuando llegó, casi no la reconocí, vestía de forma sencilla, con poco maquillaje y el cabello recogido en una simple coleta.
Sin embargo, algo en sus ojos mostraba una humildad genuina que nunca antes había visto. He estado reflexionando mucho sobre tus palabras, comenzó, sin el habitual drama, hablando sobre el respeto. Tenías razón acerca de dar las cosas por sentadas. En lugar de disculparme de inmediato o buscar consuelo en sus brazos, decidí escucharla atentamente. Me relató sus experiencias con entrevistas fallidas, las noches de insomnio preocupándose por el dinero y la dura realidad de depender de la bondad de otros. Por primera vez, estaba experimentando la vida que ella había vivido a su edad. ¿Sabes cuál es la parte más difícil?, me preguntó mientras removía nerviosamente su café. Darme cuenta de que nunca te prejé como lo hiciste como madre soltera, sin dinero ni contactos. Nunca mostré interés. En mi experiencia personal, esas palabras tuvieron un impacto más profundo que cualquier disculpa elaborada. Actualmente, Ángela desempeña labores administrativas en una empresa pequeña, ganando mucho menos que en mi antigua empresa. Sin embargo, ha logrado ganar ese dinero por mérito propio. Reside en un sencillo apartamento que comparte con una colega de trabajo. Por primera vez en años, cuando conversamos, ella muestra interés en mi día, mis emociones y mis vivencias. Aún no he devuelto el favor, ni he saldado las deudas, ni la he rescatado. Mi forma de vida previa ha cambiado. Ahora, he decidido compartir con ella mi verdadera historia. Le he hablado sobre las noches de angustia tras el divorcio, las arriesgadas decisiones empresariales que tomé, los años de sacrificio que nos llevaron a tener lo que poseemos actualmente. Bajo mi liderazgo directo, la empresa está prosperando. Ya no es necesario ocultar nada, lo que me permite tomar decisiones de manera más ágil y eficaz. Roberto comenta que nunca me había visto tan firme en mi autoridad. Sin embargo, lo más significativo es lo ocurrido la semana pasada. Ángela me sorprendió con un ramo de flores sencillo que adquirió en el mercado con su propio dinero, no en una lujosa tienda de flores. Al entregármelas, expresó su agradecimiento por permitirle crecer y no rescatarla en todo momento. En ese instante, comprendí que había tomado la decisión adecuada. El amor materno genuino no consiste en dar sin límites, sino en saber cuándo dar y cuándo dejar que tu hijo encuentre su propia fortaleza. Hoy, a mis 66 años, finalmente me permito ser vista tal como soy, sin esconderme. Tras la apariencia de la madre sacrificada se encuentra Miriam Herrera, una exitosa empresaria. Una mujer fuerte y una madre amorosa que sabe decir no. Después de muchos años, tengo una hija que me valora por mi esencia, no por lo material.